Dios les bendiga, estimados hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da, ¿verdad?, de estar comenzando un bloque más de clase, de enseñanza, de aprendizaje. Quiero presentarme, ¿verdad?, a esta hora para que ustedes puedan conocer un poco más de mí. Mi nombre es José Antonio Ruiz, soy el pastor José Antonio Ruiz Arce, pastor de la Iglesia Bautista Belén en Managua, Nicaragua. Ahí tienen mis teléfonos, ¿verdad? Donde también tengo mi WhatsApp, donde funciona mi WhatsApp, correo electrónico de CEBEL y mi correo electrónico como pastor de la Iglesia Bautista Belén. También quiero decirle que soy exalumno del CEBEL en el año 2023, a mediados del año, en el mes de julio. Tuvimos la promoción donde el Señor me permitió graduarme en la maestría en arte de teología pastoral. Y bueno, tengo ya 8 años de estar en el ministerio en la iglesia, ¿verdad? 28 años de ser creyente, 8 años de estar en el ministerio. También soy maestro de profesión, licenciado en matemática, ¿verdad? He dado clases de matemática y física por mucho tiempo. He sido director de colegio, subdirector de colegio y actualmente pues estoy dirigiendo también el Instituto Bíblico de la Misión, ¿verdad?, donde pertenecemos nosotros como Iglesia Bautista Belén, CIENBIN, que es la Misión Bautista Internacional de Nicaragua. Y el instituto pues se llama Reverendo Manuel Silva García. Desde el año 2018 pues, el Señor me ha permitido estar trabajando en el Instituto Bíblico. Bueno, hermanos, para mí es un gozo y un placer poder compartir con ustedes, ¿verdad?, en la clase. Y quiero comenzar, ¿verdad?, esta, esta clase o este tiempo, ¿verdad?, en el cual vamos a compartir con una oración, orando al Creador y pidiéndole al Señor pues que bendiga tanto, ¿verdad?, todo el bloque que vamos a tener de clase como este tiempo que estamos compartiendo. Padre amado, te damos gracias, Señor, a esta hora porque tú eres bueno, oh Dios, y para siempre es tu misericordia y tu bondad es infinita, Padre Santo. Gracias te damos por la oportunidad de la vida que nos das. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque, Señor, siempre estás con nosotros. Te pedimos que perdones nuestros pecados, Señor, límpianos de toda maldad. Haznos acepto en tu presencia, Señor, y bendice este tiempo de estudio, en el cual vamos a compartir, Señor, las bases de la clase, un poco de la introducción, pero también, Señor, bendice todo el curso. Te ruego por mis hermanos, Señor, para que tú les ayudes, les des ánimo, fuerza, Señor. Multiplique su fuerza para que ellos no decaigan, Señor, en el camino. Gracias te damos por todo lo que tú haces y todo lo que tú harás, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador, te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, hermanos, como todos conocemos, la clase se llama Uso y Costumbre, ¿verdad?, en las tierras bíblicas. Tenemos todos los datos que ya compartimos, alguna bibliografía o base bibliográfica que ustedes van a tener ahí en la plataforma. Necesitamos, ¿verdad?, recordar o reconocer los objetivos de la clase. Objetivo número 1, comprender la importancia del conocimiento de los usos y costumbres del pueblo judío en los tiempos bíblicos para tener una mejor comprensión del Antiguo y del Nuevo Testamento. Objetivo número 2, saber compartir con los hermanos maestros en la iglesia sobre los aspectos más relevantes de los usos y costumbres de los pueblos judíos en los tiempos bíblicos. Objetivo número 3, compartir permanentemente estas enseñanzas con efectivas ilustraciones en mensajes y enseñanzas a la iglesia para que los hermanos comprendan con mayor claridad las enseñanzas bíblicas. Así que tenemos 3 objetivos que nos hemos planteado para esta clase y esperamos, ¿verdad?, en el Señor que podamos cumplirlo. Vamos a tener en nuestra forma de evaluación pruebas de sesiones cada semana. Ustedes van a tener reportes de lectura también cada semana. Van a leer, vamos a tener una clase, un video de clase corto para un poco, ¿verdad?, introducir o afianzar lo que ustedes van a leer. Y luego al final de su lectura, al final de que ustedes vean el video, ustedes van a tener que realizar una prueba, ¿verdad?, de la clase. Y también vamos a tener foros de discusión. Cada una de ellas tiene un porcentaje sobre la nota final, que como vemos, ¿verdad?, al final del curso debemos de tener al menos el 80% para aprobar la asignatura. Espero que también se tomen el tiempo para leer el reglamento interno, ¿verdad?, del instituto, donde se nos aclara qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer, cuáles son los tiempos, si hay, ¿verdad?,
atrasos, qué es lo que se debe hacer, etcétera. Todo eso está en la plataforma. Así que, amados hermanos, me da gusto, ¿verdad?, poder conocerles y poder compartir con ustedes, ¿verdad?, esta clase de uso y costumbre. Vamos a ir directamente ahora a un tiempo de introducción de la clase, donde vamos a ver algunas cosas importantes, ¿verdad?, en relación a la clase de uso y costumbre. En la parte introductoria, ustedes van a tener que leer sobre eso. Hay varios, digamos, autores, pero creo que en esta primera parte vamos a usar a Fred H. White, ¿verdad?, en el libro Usos y Costumbres de Tierra Bíblica. Y ese es el libro que vamos a estar utilizando como base, podemos decir, durante la clase. Y en esta primera semana, pues, es algo corto, la introducción, solo leer, como concientizarse de la importancia, ¿verdad?, del uso y costumbre en tierra bíblica para lo que nosotros hacemos ahora. Y vamos a empezar esa introducción precisamente hablando del pueblo de Israel. Tres términos: hebreo, Israel, judío. Esos tres términos, ¿verdad?, han sido utilizados a través de los tiempos como sinónimo y equivalente a lo largo de la historia. Es lo mismo, ¿verdad? Podemos verlo así cuando se habla del pueblo judío, que hablar de Israel, o hablar del pueblo hebreo, y hablar de Israel. La Biblia, ¿verdad?, se refiere a Abraham como el Ibri en hebreo. Probablemente se le llama así por haber emigrado desde otro margen, desde el margen oriental del río Éufrates, ¿verdad? Él emigró y precisamente Ipri significa de la otra margen, el que vino de la otra margen. Entonces, ese es el término, ¿verdad?, que se le da a Abraham en la Biblia. Ahora, Israel es el nombre que se le da a Jacob, el nieto de Abraham. Lo conocemos, ¿verdad?, por la Biblia. Sus 12 hijos, los descendientes de estos, fueron conocidos como los hijos de Israel, o el pueblo o nación israelita. A esas 12 hijos, a esas 12 tribus, se le llama el pueblo de Israel. La palabra judío deriva de el nombre Judá, ¿verdad? Judá es el hijo de Israel o de Jacob y es la más importante de las 12 tribus en que se dividía el pueblo por los 12 hijos de Israel. Entonces, el nombre de judío se extendió a todo el pueblo cuando el reino de Judea sobrevivió a la destrucción del reino de Israel en el año 722 a.C., donde las 10 tribus de Israel, ¿verdad?, fueron en cautiverio. Ahora, fíjense bien, estamos hablando de que previo a eso, el Israel se había dividido: el reino del norte, el reino del sur, el reino de Judá y el reino de Israel. Israel con 10 tribus y Judá solamente 2 tribus. Estamos hablando de la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, específicamente, pero cuando Israel entonces fue vencido, fue destruido, las 10 tribus fueron llevadas en cautiverio, entonces el nombre judío apareció, ¿verdad?, o se mantuvo por encima, ¿verdad?, del nombre de Israel. Es un dato muy interesante, ¿verdad?, para que nosotros tomemos en cuenta. En la actualidad, el pueblo se denomina judío. Cuando una referencia a Israel, hablamos del pueblo judío. La religión que ellos practican es el judaísmo, su lenguaje es el lenguaje hebreo y su tierra se le conoce como la tierra Israel. Este pueblo, Israel, ¿verdad?, inició su existencia como una familia cuyos orígenes se remontan a Abraham el hebreo, que vivió hace aproximadamente 3600 años. Estamos hablando, ¿verdad?, una cantidad de años bastante grande respecto a nuestro tiempo. Eh, la fe monoteísta, firmemente sostenida por Abraham, es decir, él creía solamente en Dios, y el pacto que él tenía con Dios, establecido por él y reafirmado por sus descendientes, identificó a esta familia como parte de una familia singular, una familia especial, una familia de Dios. Por eso conocemos también al pueblo de Israel como el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando esta familia se extendió
aceptó la Torá, ¿verdad? En este caso, como su ley divina y tomaron posesión de la tierra, ¿verdad? A ellos, prometida por Dios, prometida por el Señor. En ese momento se convirtieron, ¿verdad? En una nación con una lengua común que vive en un territorio determinado, compartiendo un pasado y un destino común y ejerciendo una soberanía nacional. Ahora, nosotros al estudiar, ¿verdad? La Biblia, tenemos que entender o tenemos que ver la Biblia como un libro oriental. Recuerde, el, digamos, el lugar donde se establecieron ellos, al otro lado del río Éufrates. Entonces la Biblia es un libro oriental, tenemos que verlo así. Y a pesar de eso, ¿verdad? Tenemos problemas porque nosotros muchas veces leemos la Biblia con prejuicio, en este caso, ¿verdad? Tenemos nuestro propio prejuicio de nuestras costumbres y los usos que nosotros le damos, ¿verdad? En Occidente, a los términos, a las costumbres, a las cosas, en lugar de buscar interpretarla desde el punto de vista oriental, cómo eran las cosas allá donde la Biblia se originó. Entonces, es necesario conocer los usos y costumbres orientales para que nosotros podamos entender la Biblia. Si ignoramos esa realidad, amados hermanos, nos veremos, ¿verdad? Eh, Privados de tener una correcta interpretación de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Es muy importante, hermanos, que nosotros consideremos ese hecho. No podemos interpretar la Biblia con nuestro uso y costumbre, tenemos que ir a las costumbres orientales. Ahora, el territorio de Israel, a lo largo de los tiempos, ha recibido diversos nombres a lo largo de la historia. Se le ha llamado Canaán, también se le llamó tierra prometida, está en la Biblia, se le llamó tierra de los hebreos, también se le llamó Judea, otros le han llamado Tierra Santa, otros le han llamado Palestina, y bueno, han habido un sinnúmero de nombres. Nosotros, considerando lo que el autor que vamos a tener como base en el estudio, el autor Fred H. Wright, ¿verdad? Él hace uso de la palabra Palestina, pero al estudiar a fondo esa palabra, hemos decidido sustituir el término por Tierra Santa, por una razón importante, en vez de Palestina. Palestina es un concepto que fue inventado por los romanos en el año 135 después de Cristo y tenía un objetivo, borrar del suelo santo toda memoria de Israel. Entonces, por esa razón, en vez de usar Palestina, usamos mejor el término Tierra Santa, ¿verdad? Ahora, 700 años después, ¿verdad? De este hecho, un ejército árabe se separó de Arabia e invadieron el Oriente Cercano. Ellos, fíjese bien, conservaron muchas costumbres de los tiempos bíblicos y ahora se reconocen o son reconocidos como árabes palestinos y tratan de identificar a los habitantes de la tierra de Canaán con sus raíces. Por esa razón, ¿verdad? Porque ellos conservaron las costumbres del pueblo hebreo, se hace importante que nosotros estudiemos las costumbres de los árabes en las tierras bíblicas, así como los estudios de los pocos judíos que permanecieron, también de los misioneros que llegaron a ese lugar, también de los antropólogos y los viajeros que pasaron, ¿verdad?, a este lugar. Los usos y costumbres árabes, según Fred H. White, ¿verdad? Eh, en las tierras bíblicas son muy parecidos a los usos y costumbres de los judíos en tiempos bíblicos. Aunque como en todo, ¿verdad? Hay excepciones de esa regla, la mayor parte tienen que ver con las observaciones religiosas, más que con las costumbres. Entonces, la costumbre de los judíos, que ahora están volviendo de varias partes del mundo, están volviendo. Recuerde que desde el año 1948 Israel fue declarado como un estado y entonces han estado volviendo, ¿verdad? Muchos judíos dispersos en el mundo. Entonces, esas costumbres de ellos no son de gran valor para el estudio que nosotros tenemos porque su costumbre de alguna manera ha sido permeada por los lugares, las ciudades, los pueblos donde ellos se habían asentado o estuvieron viviendo o habían visitado, ¿verdad?
nos, nos interesan más las costumbres, ¿verdad? De los que conservan un poco de lo que antes se vivía en el pueblo hebreo, que las costumbres que llevan los judíos actuales, porque van muy contaminadas de las costumbres occidentales. Así que espero que esta semana podamos leer, ¿verdad? Al autor, podamos afianzarnos un poco más, podamos también investigar por nuestra parte. Recuerde que también esto es bastante de autoestudio y que podamos, ¿verdad? Sentar las bases para lo que vamos a seguir estudiando cada semana, ¿verdad? En el estudio de los usos y costumbres de las tierras bíblicas. Así que, amados hermanos, vamos a dejarlo ahí el día de hoy, ¿verdad? Espero que este poco tiempo de presentación de la introducción también de la clase, les sirva para realizar sus tareas, ¿verdad? De esta semana. Les agradezco que tomen su tiempo para ver este video y espero que podamos vernos próximamente, ¿verdad? Cada uno de nosotros, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que podamos seguir adelante con la ayuda de Dios en este curso. Dios los bendiga, hermano.